Muchas gracias. Es en verdad, voy a hacer un lugar común, pero quiero comenzar agradeciendo. Y quería decir que es en verdad un triple honor estar hoy aquí. El primero porque siempre es fascinante poder compartir lo que uno estudia y lo que a uno se dedica, sobre todo cuando uno pone toda su pasión en ello. El segundo honor es estar aquí, en esta casa, en este templo de la democracia, en la Casa del Pueblo, para poder discutir y conversar y tener este diálogo que me parece tan importante entre la academia y lo que yo llamo la acción. No solamente estamos los que estudiamos estos temas, sino que están los que lo ponen en marcha, lo ponen en funcionamiento, ya sea creando el derecho como interpretándolo y aplicándolo. Por eso siempre es importante tener este tipo de diálogos. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados, al Ministerio de Justicia y fundamentalmente a PGA por haberme invitado y para poder participar de esta ocasión. Y el tercer honor es poder representar a la Universidad Nacional de Córdoba y tratar en lo posible, en la medida de mis limitadas capacidades, llevar el nombre de la Universidad al corazón de las gentes, como nos lo pide nuestro lema desde 1613. Así que como el tiempo es tirano, vamos a comenzar con esto, como decía el doctor Kiss, continuar con pequeños comentarios sobre los crímenes de competencia de la Corte. Ya nos habló de genocidio y lesa humanidad y vamos a hablar de los dos restantes de acuerdo al artículo 5. Lo que estamos viendo en pantalla son dos señores que tienen algo en común. Lo que tienen estos dos señores, Tomás Lubanga, el de la parte superior, Ahmad al-Mahdi, el de la parte inferior, es que ambos son criminales de guerra. Y son criminales de guerra no solamente en el sentido material, porque han cometido crímenes de guerra, sino que también lo son en el sentido jurídico formal, porque han sido condenados por la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes de guerra. Es significativo que se trata del primer condenado y el hasta ahora último condenado por la Corte, y ambos por cometer sendos crímenes de guerra. En el caso de Lubanga, por el crimen de guerra de reclutar o alistar niños menores de 15 años para utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, esa horrible práctica tristemente tan común en África de los niños soldados. Y como ya había mencionado Erika Lucero en su presentación, el caso de al-Mahdi por la destrucción de bienes culturales en Timbuctú, en el conflicto de Mali de 2012. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que estas conductas sean crímenes de guerra? ¿Qué es lo que hace a estos señores criminales de guerra? Y es por eso que es interesante que comencemos nuestro análisis de los crímenes de guerra desde la propia construcción del término. Lo que va a caracterizar a los crímenes de guerra va a ser precisamente ser de guerra. Pero la guerra, como lo adelantó la doctora Pinto, no tiene sentido jurídico desde 1945. La guerra no es un concepto del derecho internacional. Y esto nos puede parecer extraño, porque la guerra ha sido tradicionalmente una de las actividades principales de los estados, y siendo los estados principales sujetos y creadores del derecho internacional, que en la actualidad la palabra guerra no tenga un significado jurídico, puede llamarnos la atención. Pero como acertadamente también lo dijo la doctora Pinto, nosotros hablamos de conflicto armado. ¿Qué es un conflicto armado? Es algo que vamos a exponer a continuación. Pero ahora vamos con la otra palabra, los crímenes de guerra. ¿Qué son los crímenes? Crímenes es lo que la doctora Pinto también se refería a las famosas infracciones graves, o que el estatuto llama violaciones graves. ¿De qué? Del derecho internacional humanitario, desarrollado también a partir de estos inicios con la Cruz Roja a mediados del siglo XIX, y que tenía como objetivo humanizar los conflictos armados, porque el derecho internacional humanitario va a ser
este conjunto de normas que por razones de humanidad busca limitar los efectos de los conflictos armados, con dos grandes propósitos: proteger a las víctimas de ese conflicto, proteger a las víctimas de la guerra, que son aquellas personas que no participan o que han dejado de participar de las hostilidades, en el caso de los que no participan, los civiles, los que han dejado de participar, los heridos, los náufragos y los prisioneros de guerra, y al mismo tiempo limitar los medios y métodos de combate. El derecho internacional humanitario es el que me va a decir qué acción puedo tomar durante la conducción de las hostilidades y qué armas puedo utilizar y qué armas no durante el desarrollo de un conflicto armado. Las violaciones graves, entonces, a estas normas que tienen este objetivo de limitar los efectos de los conflictos armados van a ser los crímenes de guerra, que de guerra, insisto, solamente tienen el nombre porque se aplican a los conflictos armados. La regulación en el Estatuto de Roma de los crímenes de guerra se encuentra en el artículo 8, que aquí vamos a ver. Disculpen. Es el artículo más largo del Estatuto de Roma. Tiene 50 apartados en los que, de acuerdo a los elementos de los crímenes, codifica 74 conductas típicas que constituyen crímenes de guerra. El tiempo es tirano, evidentemente no las vamos a comentar aquí. Lo que vamos a hacer es una clasificación que es muy interesante y que va a tener en cuenta esta doble división que hemos mencionado respecto tanto a los conflictos armados como a las finalidades del derecho humanitario. Aquí vemos, en un texto que es completamente ilegible, pero donde entra todo el artículo 8, vamos a encontrar que hay 4 categorías diferentes de crímenes de guerra. Nosotros nos vamos a encontrar con los primeros, que se encuentran todos en el párrafo 2 del artículo 8, esto es en el inciso A. Nosotros vamos a encontrar a las infracciones graves a los convenios de Ginebra de 1949, que son aquellos a los que se refería la doctora Pinto en su exposición. Este tipo de crímenes de guerra va a tener como objeto la tipificación penal de aquellas conductas que son violatorias de este principio protectorio de las víctimas de los conflictos armados. Pero en el inciso siguiente nosotros nos vamos a encontrar con una larga lista que lo que va a hacer es considerar a los crímenes de guerra a otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en caso de conflictos armados internacionales. Dos particularidades que tenemos que señalar aquí. Una es el ámbito de aplicación de estos dos incisos. Convenios de Ginebra de 1949, otras leyes y costumbres de los conflictos armados internacionales. Ni el derecho internacional humanitario ni el Estatuto de Roma define qué es un conflicto armado ni qué es un conflicto armado internacional. La jurisprudencia de los tribunales internacionales, la cual es seguida por la Corte Penal Internacional, nos ha dicho que un conflicto armado internacional es un enfrentamiento armado entre dos o más estados. La participación de al menos dos estados enfrentados en el conflicto es lo que va a dar lugar a la existencia del conflicto armado internacional. Y si nosotros vemos, estas conductas del inciso B tienen como objeto ya no solamente la protección de las víctimas. Nosotros vamos a encontrar que al prohibir ataques contra la población civil, entre muchas otras conductas, tiene como objeto proteger a las víctimas, pero también tipificar como crímenes de guerra aquellas conductas que van en violación a las regulaciones de los métodos y medios de combate. Por eso esta separación de la doble vertiente y del doble propósito del derecho humanitario. Los restantes incisos que tenemos, en este caso el inciso E,
se va a referir a las violaciones graves del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, que se aplica a los conflictos armados de carácter no internacional. Y esto es interesante, el derecho internacional humanitario no habla de conflicto armado internacional y conflicto armado interno, habla de conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En la práctica, en el lenguaje común, nos estamos refiriendo a conflictos que se manifiestan como internos, pero que también pueden tener algún tipo de proyección transnacional. Por eso el derecho internacional humanitario es muy sabio en decir no internacional. Es no internacional porque no hay al menos dos estados enfrentados. Pueden llegar a participar diferentes estados, pero lo que lo va a caracterizar va a ser que en ese enfrentamiento va a participar un estado contra grupos armados o bien grupos armados entre sí. Una situación de violencia prolongada entre el Estado y los grupos armados o entre estos grupos armados. Finalmente, el último inciso que tenemos, ¿a qué se va a referir? Se va a referir a otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados sin carácter internacional. Tenemos la doble clasificación en los dos tipos de conflicto. Pero se los manifesté gráficamente de esta forma para que todos advirtamos una particularidad. ¿Por qué hay muchos más crímenes de guerra que suceden en los conflictos armados de carácter internacional que en los conflictos armados sin carácter internacional? Si el derecho humanitario tiene como objeto proteger a las víctimas de la guerra y regular los métodos y medios de combate, esos bienes jurídicos son exactamente iguales sin importar la naturaleza del conflicto. Entonces, la respuesta tiene que ser otra. Y hay dos respuestas que se suelen dar con relación a esta suerte de regulación menor de los conflictos armados sin carácter internacional. La primera es una técnica jurídica diciendo que no hay un desarrollo normativo igual en el caso de los conflictos armados sin carácter internacional del desarrollo normativo que existe en la comunidad internacional de los conflictos armados internacionales, que se remonta, como dijimos, a los primeros esfuerzos a mediados del siglo XIX, mientras que el desarrollo de los conflictos armados sin carácter internacional es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no explica mucho y es bastante tautológico. Decimos que la regulación es menor porque es menor la regulación. Y es la segunda respuesta la que nos tiene que llamar la atención y que es una respuesta política con notables efectos jurídicos. Y es ni más ni menos que la soberanía de los estados. Esto no enfrenta a varios estados. Esto sucede en el territorio de un Estado. Y es ese Estado el que se va a encontrar luchando contra grupos armados y evidentemente el Estado no va a querer mucha participación del derecho internacional, limitando sus posibilidades de reprimir la violencia que se está sucediendo en contra de estos grupos armados y no va a querer verse sometido, mucho menos, a una jurisdicción internacional. Naturalmente, como argumento político puede pesar, pero como argumento jurídico, si vamos de nuevo a lo que les decía, cuál es la finalidad del derecho humanitario, cuál es la finalidad del derecho penal internacional, nos parece más que insuficiente. Pero la brecha, sin embargo, se ha ido acortando con el tiempo. Primero, gracias a la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, donde por supuesto la Corte Penal Internacional influye bastante, y también en la conferencia de revisión de Kampala, donde se agregaron 3 nuevos crímenes de guerra precisamente a los conflictos armados sin carácter internacional, referido al uso de ciertas armas odiosas que causan sufrimientos innecesarios, que eran crímenes de guerra si se cometían en un conflicto armado de carácter internacional, pero no lo eran si el conflicto no tenía carácter internacional. La justificación, como decíamos, era bastante insuficiente y la conferencia de revisión de Kampala pudo achicar un poco esta brecha entre la regulación de los crímenes de guerra en los conflictos armados internacionales y los que no tienen carácter internacional. Una particularidad, los 2 casos que veíamos, tanto Lubanga como Al-Mahdi, fueron en conflictos armados sin carácter internacional. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. La dinámica actual de los conflictos internacionales nos muestra que los conflictos
Interestatales son cada vez menores, son un porcentaje ínfimo de la inmensa cantidad de conflictos que hoy azotan a la humanidad. La mayoría de los conflictos caen dentro de la clasificación de sin carácter internacional, de allí la importancia de su regulación y de un desarrollo normativo igualitario. Pero no es problema solamente de los crímenes que suceden en el conflicto armado, en la guerra. El derecho internacional humanitario se considera que es un ius in bello, es un derecho en la guerra. Pero ¿qué pasa con la guerra misma? Nosotros decíamos que la guerra, como tal, no tiene un significado jurídico en el derecho internacional. Eso no significa que no tenga una calificación jurídica. La guerra tiene una calificación jurídica muy precisa en el derecho internacional. La guerra es un crimen. Ir a la guerra viola una obligación fundamental y que es uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo desde 1945. La prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y esa prohibición, que tiene carácter de norma imperativa del derecho internacional, ha sido violada una y otra vez. Y por eso vamos de nuevo a una galería, donde vamos a ver algunos personajes, que estos son más famosos que los que vimos recién. Son bastante famosos. ¿Qué tienen en común? Que los cuatro iniciaron guerras de agresión. Pero también algo tienen en común, que ninguno fue condenado por haber cometido guerra de agresión. De hecho, la mayoría no fue condenado por nada. Uno solo sí fue condenado, pero no por haber cometido guerra de agresión y ciertamente no por un tribunal internacional y ciertamente no por un proceso legítimo. ¿Por qué ninguno fue condenado por guerra de agresión? Por haber iniciado una guerra y por haber cometido un crimen de agresión. Porque en el derecho internacional no teníamos debidamente tipificada la figura del crimen de agresión. Y no la teníamos precisamente porque esas consideraciones respecto de la soberanía, si se hacen valer con relación a los crímenes de guerra, más cuando se trata de decidir embarcar a un Estado en un conflicto contra otros. Y si bien tenemos el precedente de Nuremberg, donde se condenó a varios jerarcas nazis por los crímenes contra la paz, que incluía haber iniciado una guerra de agresión, la comunidad internacional tardó casi 70 años en poder darle una forma a ese crimen que el mismo tribunal de Nuremberg llamó como el crimen supremo, porque decía el tribunal de Nuremberg que contenía la maldad de todos los otros crímenes. Lo que entendía el Tribunal Militar Internacional es que ninguno de los otros crímenes se habría podido cometer si este no se cometía primero. La guerra de agresión fue incorporada sabiamente en el artículo 5 en la Conferencia de Roma, pero recién fue definido el crimen de agresión en la Conferencia de Revisión de Kampala en 2010. Y tenemos la definición en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, que la Argentina, este Congreso, aprobó recientemente para su ratificación, que esperemos sea próxima, por el Poder Ejecutivo, la definición del crimen de agresión a los efectos del Estatuto. Y es muy interesante esta definición, nosotros la leemos. Se va a cometer crimen de agresión cuando una persona, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona va a planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión que por cuyas características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Nos introduce esta noción de acto de agresión que el párrafo 2 del propio artículo 8 bis nos va a definir como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, y después nos va a dar una lista de ejemplos de actos de agresión, una lista que a los efectos de respetar los principios penales se considera como taxativa, y que está tomada de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1974 sobre la definición de la agresión, que nos dio
esta definición vinculada a la idea de la prohibición del uso de la fuerza. ¿Qué características tiene este crimen de agresión? Son varias, son muy particulares. Algunos pensamos que el crimen de agresión, por la forma en que ha sido legislado en el Estatuto de Roma, se distingue de cualquier otro crimen internacional. Primero porque es un crimen de liderazgo, no cualquiera va a cometer un acto de agresión. El soldado que dispara el primer tiro en la guerra no comete un acto de agresión, solamente lo va a cometer aquel que esté en condiciones de dirigir o controlar la acción política o militar de un Estado. Cualquiera de los 4 muchachos que vimos en la foto estaba claramente en condiciones de dirigir o controlar materialmente y efectivamente la acción política o militar de sus respectivos estados. Al mismo tiempo, tiene 4 conductas típicas. Los penalistas critican un poco cuál es la diferencia exacta entre planificar, preparar y entre iniciar y realizar el acto de agresión, pero tiene 4 conductas típicas que en realidad no son novedosas, eran conductas que ya estaban en el artículo 6 de la Carta de Londres, que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Y esto es un dato fundamental, que es lo que, en mi opinión, caracteriza la agresión como un crimen completamente singular. Implica la comisión de un acto estatal de agresión. No puede existir el crimen de agresión si no se comete un acto de agresión. Es decir, no hay responsabilidad penal individual si antes no hubo un acto estatal de agresión. Tiene que haberse cometido esa agresión, y el acto de agresión en el derecho internacional solo puede cometerlo un Estado. Esto ha llevado a que muchos critiquen la regulación del acto de agresión precisamente por lo que decíamos antes, la ocurrencia del acto de agresión en la dinámica actual de los conflictos armados, que ya no tienen la característica de ser conflictos interestatales, disminuye cualquier posibilidad de poder juzgar un acto de agresión. Eso también puede matizarse, atento a la última foto que veíamos, y la agresión que cometió ese señor en el año 2003. Es decir, todavía se puede pensar en actos de agresión con esta característica de interestatalidad en el siglo XXI. Y finalmente, algo sobre lo cual no tenemos tiempo para explayarnos, es cruzar un umbral de gravedad por cuyas características, gravedad y escala, el significado de este umbral de gravedad es bastante discutido en la doctrina acerca de qué significa si la agresión ya per se era grave, requiere una gravedad mayor, no está muy claro. Si algún día tenemos jurisprudencia de la Corte probablemente lo sepamos. Y finalmente, el complejo mecanismo para la activación de la competencia de la Corte Penal Internacional. Baste decir que ya se habló varias veces la esperanza de que en la próxima Asamblea de Estados Partes la propia Asamblea tome la decisión de activar la competencia, porque se requerían que se reunieran al menos 30 ratificaciones o aceptaciones de las enmiendas de Kampala y que pase un año. Afortunadamente, este año se lograron las 30, ya son 32, esperemos que con la Argentina sean 33, aunque muchos queríamos que la Argentina estuviera entre las primeras 30. Se va a cumplir el año y para la próxima Asamblea se va a poder tomar esa decisión. Posterior al 1 de enero de 2017, prevea el Estatuto, vamos a ver qué decisión se toma con respecto a ello. Después, la posibilidad de que la Corte tenga competencia requiere una serie también de mecanismos complejos a tenor de los artículos 15 bis y 15 ter del Estatuto. Unas reflexiones finales sobre uno de los temas que estaba previsto en el temario, obviamente no los podemos tratar a todos, que es la cuestión del terrorismo internacional. Si cabe la posibilidad de considerar al terrorismo dentro de los crímenes de competencia de la Corte, ahí tenemos ejemplos muy dramáticos de actos de terrorismo internacional, y tenemos que tener en cuenta varios factores, y lo primero que yo le preguntaría a alguien que me discute de este tema es ¿qué es el terrorismo? Y si alguien me lo pregunta, yo les voy a decir, no sé.
¿Por qué? Porque no existe una definición internacional de terrorismo. Si comenzamos así la discusión, es muy difícil que podamos llegar a una regulación efectiva y mucho menos a la posibilidad de dotar de competencia a un tribunal internacional sobre algo que no sabemos qué es, pero que por alguna razón pareciera que todos podemos identificar cada vez que pasa. La cuestión no fue ajena a la elaboración del Estatuto de Roma. Cuando la Comisión de Derecho Internacional trabajó en lo que después fue el primer proyecto de estatuto, se barajó la posibilidad de incluir al terrorismo, pese a que no hubo ninguna definición general, y en la propia Conferencia de Roma, aunque no se llegó a un consenso, se aprobó una resolución en su acta final donde pedía que una eventual conferencia de revisión incluyera el crimen de terrorismo dentro de la competencia de la Corte. Eso hasta ahora no ha sucedido. Hay todo un trabajo paralelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas con un grupo de trabajo para elaborar una Convención General sobre Terrorismo que contenga la definición, que por cierto hace 2 años que ni siquiera presenta informes porque sus negociaciones están muy trabadas con relación a qué ha de considerarse terrorismo y a no confundirlo con ciertas luchas por la liberación nacional y en contra la dominación extranjera. Pero algunos autores se preguntan si, aún teniendo en cuenta esto, podemos considerar los actos terroristas como algunos de los crímenes de competencia de la Corte. Entonces, algunos autores dicen que hay algunas organizaciones terroristas que desarrollan sus atentados como parte de un ataque generalizado sistemático contra la población civil. En ese caso, los actos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad, pero no por ser terroristas, sino por formar parte del elemento de contexto que vimos hace un rato. Por otra parte, nadie puede discutir que lo que está sucediendo con el Estado Islámico es un conflicto armado, y de hecho se considera un conflicto armado no internacional, y el Estado Islámico es un grupo armado que está obligado a respetar las normas del derecho humanitario, más allá de que haya sido calificado como una organización terrorista. Sus actos, entonces, en la medida de que violan ampliamente lo dispuesto en los artículos, los incisos C y E del párrafo 2 del artículo 8, pueden ser considerados crímenes de guerra. ¿Pero por qué? Porque son violaciones graves del artículo 3 común a los convenios de Ginebra o de las reglas y usos aplicables a los conflictos armados no internacionales, no por ser terroristas. Y finalmente, existiría una posibilidad muy remota, de acuerdo a algunos autores, de considerar, siempre y cuando pensando que la Corte fuera competente, en que cae dentro del supuesto del inciso G del párrafo 2 del artículo 8 bis, lo que se llama la agresión indirecta, el envío de bandas armadas por un Estado en otro o la sustancial participación de un Estado en los actos de esas bandas armadas, siempre y cuando tengan la gravedad equiparable a cualquiera de los otros actos enumerados en el párrafo 2. Esto es muy difícil de probar. Hay toda una tendencia jurisprudencial que fue delineada por la Corte Internacional de Justicia en 1986, que es muy difícil probar la participación del Estado, y de todas formas el único que sería responsable no sería la organización terrorista, sino aquel que esté en condiciones de controlar o dirigir política o militarmente el Estado que envió a la organización terrorista. Es decir, es muy limitada la posibilidad de hacer caer dentro de la agresión. Cualquiera sea el caso, no estamos hablando de una calificación autónoma de terrorismo, y se renueva la discusión acerca de si es conveniente tener esta conferencia de revisión como prevé la resolución del acta final de la Conferencia de Roma, o como algunos autores dicen, que lo que se requiere es cooperación entre los Estados y que sea un crimen de jurisdicción nacional y no de jurisdicción internacional. Para finalizar, les propongo una reflexión. Esta frase siempre me ha gustado en mis estudios sobre la agresión. Se las voy a leer. Si la guerra es un crimen, el primer culpable de ese crimen es el soberano que la emprende. Y de todos los actores de que la guerra se compone, debe ser culpable, en recta administración de justicia internacional, el que la manda a hacer. Si esos actos son el homicidio, el incendio, el saqueo, el despojo, los jefes de las naciones en guerra deben ser declarados, cuando la guerra es reconocida como injusta, como verdaderos asesinos, incendiarios, ladrones, expoliadores, etc.
Mientras los autores principales del crimen de la guerra gocen de inmunidad y privilegios para perpetrarlo en nombre de la justicia y de la ley, la guerra no tendrá ninguna razón para dejar de existir. Ella se repetirá eternamente como los actos lícitos de la vida ordinaria. Esto parece extraído de la sentencia del Tribunal de Nuremberg o de algún libro de Derecho Penal Internacional o de algún comentario a la reciente codificación del crimen de agresión. Pero no es así. Esto lo dijo Juan Bautista Alberdi en su magnífica obra y tan desconocida por nosotros, El crimen de la guerra, en 1870. La comunidad internacional tardó en poner en la letra de la ley 140 años para hacer lo que Alberdi nos había dicho. Esperemos que la Corte y la Asamblea de Estados Partes no tarden lo mismo para activar su competencia respecto del crimen de agresión. Muchísimas gracias.